Bueno, ¿qué tal estáis todos? Espero que bien. Hoy voy a hablar de una escritora que no es muy conocida dentro del mundo hispanohablante, pero que en Australia, que es su país de origen, es una escritora de culto. Y de hecho para mucha gente es una figura... ¿Qué haces? Teshu, decídete, ¿vienes o no vienes? En cuanto enciendo la cámara, se sube a la mesa y luego no sabe si venir o no venir. Muy bien, ya sabes que si tú no apareces la gente no ve mis vídeos. Estaba hablando de esta escritora que para mucha gente es una figura de culto. Y voy a empezar por leeros el comienzo de la nota introductoria que escribe la escritora Nadia Whitley en Los Buscadores de Loto. La mañana del 9 de julio de 1969, los periódicos de Australia traían en portada la noticia del intento de suicidio en un hotel de Sydney de la cantante británica Marianne Faithfull, cuyo novio, Mick Jagger, interpretaba el papel protagonista en una película sobre el legendario bandolero Ned Kelly. En las últimas páginas de las ediciones vespertinas aparecía la noticia de que la periodista Charmian Clift había fallecido a medianoche mientras dormía, sin que hubiera habido indicios previos de enfermedad. Charmian Clift, escritora de Los Buscadores de Loto y de Cantos de Sirena, había muerto sola en una habitación de hotel a los 45 años. Tenía 3 hijos. Lo que pasó, hasta donde se sabe, es que esa noche se había emborrachado y a causa de la fatiga mental causada por el alcohol, se sintió incapaz de seguir soportando una serie de estímulos negativos que la estaban golpeando en su vida. Así que tomó una dosis excesiva de somníferos, no se sabe si plenamente consciente de lo que estaba haciendo, dada la cantidad de alcohol que llevaba encima, y allí terminó todo para ella. Pero no para nosotros. Y para ti tampoco, Teshu. Para nosotros todo empieza a bordo de un caique, un barquito griego, navegando el Egeo 15 años atrás. Este caique, destinado al transporte de personas y de mercancías de una isla a otra del Egeo, se llamaba el Angélico. E iba cargado de frutas, de comida, de pavos, de ancianísimas vestidas de negro y de una familia extranjera. El hombre de esa familia se llamaba George Johnston. Tenía 41 años, era un famoso novelista y periodista de guerra australiano. ¡Epa! ¿Qué me pasó? Y pese a ello tampoco es que ganara mucho dinero. No al menos tanto como para permitirse mantener a una familia en Australia con unas relativas comodidades. La mujer se llamaba Charmian Clift y tenía 31 años. Era escritora, también había sido periodista, había sido incluso modelo y al igual que su marido George, tampoco es que tuviera unos grandes ingresos. En cuanto a los niños, el mayor se llamaba Martin, tenía 7 años, y la pequeña se llamaba Shane y tenía 14 meses menos que Martin. Pero no os imaginéis un paseo idílico por las aguas cristalinas del Mediterráneo. Justo aquel día soplaba desde el suroeste un siroco que amenazaba con volcar el caique y las viejísimas vestidas de negro se ponían las manos en la cabeza y gritaban cada vez que los niños se acercaban a la borda del Angélico porque tenían miedo de que llegase una ola y se los llevase. Y así es como Charmian Clift y George Johnston y sus 2 hijos llegaron a la isla de Calymnos, no para pasar unas vacaciones, sino con intención de vivir un año. ¿Y qué hace que una familia australiana termine buscando un hogar en una isla perdida del Dodecaneso junto a las costas de Turquía? Se podría decir que buscaban un entorno más libre y creativo para escribir, o que buscaban un lugar barato en el que vivir y con el que poder soportar los gastos de una familia con el poco dinero que ganaban con sus libros. O se podría decir que sufrían una especie de autoexilio porque eran incapaces de vivir, eran incompatibles con la atrofia cultural y política de la sociedad civilizada de aquella época. O se podría decir que vieron un documental en la BBC que los convenció para emprender semejante viaje. O se podría decir que, igual que estaba sucediendo con otros escritores de aquella época, se contagiaron de un raro helenismo que les condujo irrevocablemente a buscar nido en esas tierras llenas de olivos, higueras y vino y adelfas y queso agrio y pieles morenas y tostadas por el salitre. Tostadas por el salitre no, tostadas por el sol del Mediterráneo, resecas por el salitre más bien. En realidad se podría decir que fueron allí por muchas razones,
pero estaríamos hablando de racionalizaciones nuestras. Lo más probable es que fueran todas estas razones y tantas otras que no conoceremos las que tuvieran parte en esta especie de migración griega de estos escritores y concretamente de la familia que nos toca en este vídeo. Tesu, hoy lo estamos gestionando especialmente mal. No me muerdas. No, miau no, a dormir. Ese helenismo súbito también había afectado a otros escritores de los que, por cierto, voy a hablar más adelante en este canal. Uno de ellos fue Patrick Leigh Fermor, que cruzó a los 18 años, creo, o a los 17, cruzó Europa andando de norte a sur, desde Países Bajos hasta Turquía, justo antes de que empezara la Segunda Guerra Mundial, creo recordar. De hecho, más adelante escribió su viaje en estos libros. En el tiempo de los regalos, Entre los bosques y el agua, y más tarde en el último tramo, que fue un libro que no pudo completar porque se murió a los 96 años. De hecho, la última frase de este libro está sin completar. Y sin embargo, en otro sentido, aunque... Y ahí se acaba el libro. Son tres libros maravillosos de los que ya hablaré en otro vídeo. Patrick Leigh Fermor, de hecho, durante la guerra estuvo en Creta, estuvo destinado en Creta y capturó en una hazaña de lo más hollywoodiense a un general alemán, al general Kreipe, y esa hazaña la escribió su compañero Stanley Moss en esta novela que está pasando con las luces. La escribió su compañero Stanley Moss en esta novela que se llama Mal encuentro a la luz de la luna, también una novela preciosa y de la que se hizo una película interpretada por Dick Bogarde y que, si mal no recuerdo, se llama Emboscada nocturna. Pues este Patrick Leigh Fermor, después de una vida llena de viajes y de aventuras y de escritura, recaló en Kardamili, que es una zona al sur de Grecia, y allí compró un terrenito y junto a su mujer construyó la casa de piedra en la que vivió hasta que se murió, en 2011. Pero 2 años antes de morir, hubo una mujer, Dolores Payás, que, atraída por la imagen mítica de aquel hombre aventurero que escribía tan bien y que, según decían, era una persona muy educada y con muy buen sentido del humor, fue a visitarlo y se hicieron amigos. Así que Dolores Payás adquirió el hábito, el corto hábito de visitarlo recurrentemente durante esos 2 últimos años de vida. Y sobre esas visitas que hizo, escribió un libro precioso, este de aquí, que tituló Drink Time. Este libro me gustó tanto que me puse en contacto con Dolores, le escribí un correo y ella me respondió con muchísima amabilidad y me comentó que se había comprado una casa por esa zona, que ya vivía, si no todo el año, parte del año en Grecia. Y el otro gran escritor, a quien también tengo pensado dedicarle unos cuantos vídeos en este canal, que también eligió las islas griegas para vivir, es ni más ni menos que Lawrence Durrell, Larry, para los amigos, el escritor de El Cuarteto de Alejandría y de El Quinteto de Aviñón, libros de los que, como digo, hablaré largo y tendido en algún momento, aunque probablemente la mayoría de vosotros estéis más familiarizados con su hermano, con Gerald Durrell, Jerry, para los amigos, el escritor de Mi familia y otros animales, donde cuenta de una manera muy entretenida su infancia y la vida de su familia en Corfú, precisamente. Este libro, junto a material extraído de otros libros, también inspiró la serie de Durrells, que no es estrictamente biográfica y tal vez por eso no gusta a algunas personas, pero a mí en lo personal me parece que no se trata de que sea rigurosa en cuanto a la vida de los Durrell, porque para eso haces un documental. Es nostálgica, pero cómica, y es agradable, y es luminosa. Yo os la recomiendo. Y además, también nos muestra ese contraste que existe entre la vida de los extranjeros, en este caso británicos, el contraste de esa vida de ellos con la vida de los griegos isleños, que es precisamente lo que encontramos en estos libros, los 2 libros de los que hablé de Charmian Cliff, estos en inglés y estos editados por Gato Pardo en castellano. En ese caso, el tono que dibuja la serie de los Durrell es equiparable al tono que podemos encontrar en estos libros y que también se puede encontrar aquí en la trilogía
mediterránea escrita por Lawrence Durrell. La trilogía mediterránea está compuesta por La celda de Próspero, que transcurre en Corfú. De hecho, es una especie de continuación de Mi familia y otros animales. Reflexiones sobre una Venus marina, que sucede en Rodas durante los años 50. Y finalmente Limones amargos, que sucede en Chipre durante ese enfrentamiento que tenían los chipriotas griegos contra los chipriotas turcos, aunque creo que ese es un tema que todavía no está del todo resuelto. Es un libro también como os gustan los libros de viajes, este es muy recomendable. Estos son 3 libros, no uno. Pero en este vídeo no estamos hablando de las islas griegas de Lawrence Durrell, sino de las islas griegas de Charmian Clift. Si no me equivoco, mientras Lawrence Durrell, Larry, se establecía en Chipre a sus 42 años, Charmian Clift a sus 31 se establecía en Kalymnos. Kalymnos, que era una isla pedregosa, árida, aislada del mundo, sin comodidades, sin turismo. Bueno, sin turismo de aquella, ahora es otra cosa. Vista desde un punto de vista un poco más positivo, se podría decir que tenía una especie de belleza agreste, aunque también tenían su encanto las casas encaladas que había en la costa. Era una isla pobre, bastante pobre, y basaba su economía fundamentalmente en el comercio de la pesca y comercio de esponjas marinas, una práctica bastante peligrosa que llevaba a más de un pescador a la tumba. Tened en cuenta que aquellos métodos de buceo eran muy rudimentarios en aquella época y además los buceadores no tenían dinero para tener buenos equipos de buceo y había muchos que incluso pescaban las esponjas, pescaban las esponjas sin traje, a pleno pulmón. Pues a esa isla llegaron Charmian y su familia prácticamente con lo opuesto. Alquilaron una casa que estaba prácticamente que se caía y allí vivieron sin agua corriente, con muchísimo calor, con poco dinero y con 2 hijos y con una sola máquina de escribir que se iban turnando entre Charmian y George. Y así trataban de mantener un equilibrio entre la creación literaria y las tareas domésticas, que no eran pocas, sobre todo en aquella época, tened en cuenta, en aquella época y en aquel lugar, ellos vivían sin electrodomésticos. Y pese a ello, pese a todo lo que tenían que hacer, Charmian y George escribían. Escribían por separado y escribían también de forma conjunta, a 4 manos, alguna novela. Formaban muy buen equipo. Y Charmian, en concreto, escribió este libro, Cantos de Sirena, contando su experiencia en la isla durante aquel año, que nosotros lo tenemos aquí traducido, como dije antes, por Gato Pardo. A esta editorial le doy un 9 de nota. Le doy un 9 porque parece que los libros están muy bien cuidados en todos los aspectos. Está incluso cosido, que se agradece mucho, cada vez hacen menos libros cosidos. Y no le doy el 10 porque creo que la calidad del papel no es la mejor del mundo. De hecho, este libro cumple ahora 3 años desde que se imprimió y las hojas ya se están empezando a oxidar, pese a que yo lo trate de guardar sin que le dé la luz del sol, fuera de la humedad. Vamos, que los cuido bastante. Pero la tinta es buena. Hice la prueba de la goma de borrar, no sé si la conocéis. Si queréis saber si la tinta de un libro está bien, es buena. Esto es un método no científico, pero a mí me funciona. Buscad una parte del libro que no sea importante, pues tal vez los créditos o lo que sea, y borrad con la goma de borrar. Si se decolora, pues es mala tinta. Si se decolora poco o no se decolora, como es este caso, que a pesar de darle un rato la tinta se mantuvo intacta, la tinta es buena. Así que un 9 para mí. Por cierto, están las urracas dando un concierto al otro lado de la ventana, espero que no se oiga por aquí, pero si se oye pido disculpas. Bueno, hablé de los hombres de Kalymnos, que eran pescadores de esponjas y que con eso más o menos sostenían la economía de la isla. Pero para ir a cazar esponjas, a pescar esponjas, tenían que embarcarse y navegar hacia otras costas y muchas veces incluso migraban a otros países y allí buscaban un trabajo para poder enviar algo de dinero a sus familias. Así que Kalymnos era la mayor parte del año una isla habitada fundamentalmente por mujeres, por niños y por ancianos. Maridos y mujeres parecen compartir pocas cosas en sus vidas, aparte de las comidas y el lecho. Los vínculos que los unen son secretos y complejos, y están llenos de la fuerza de la indiferencia.
con ese incesante antagonismo de un sexo contra el otro, que vuelve exasperante cualquier cuestión y que, a su propia y extraña manera, cimenta la unión. Cuando los maridos emigran, como están haciendo al ritmo de cientos al año, las esposas rara vez los acompañan. A menudo ni siquiera quieren seguirlos más adelante. Hay muchas mujeres aquí cuyos maridos llevan años fuera. Parecen perfectamente satisfechas con esa situación. Este libro además está plagado de personajes memorables. Mira, Teshu, entre tú y las urracas me tenéis... A ver, Teshu, un segundín. Vamos a espantar a las urracas que están dando un concierto de lo más lindo. A ver ahora si se callan. Fin del concierto para urraca menor, BWV número 87. Para mí este libro, el de Cantos de Sirena, es un canto al redescubrimiento de la vida humilde y sencilla, más apegada a la tierra. Es tan cercano a esos básicos que cimentan la vida y sobre los que construimos después todos los artificios que vienen después, los vídeos de YouTube, por ejemplo. En Calymnos no veían YouTube. En su momento de descanso, después de un día entero sin parar, al atardecer lo que hacían era sentarse en una terraza en el puerto y encender unos cigarros y charlar con los vecinos mientras bebían unas copas de vino que aquí posiblemente habríamos escupido si nos las hubieran servido en un restaurante. En ese aspecto de placeres, como dije antes, tan bajados a tierra, bueno, placeres y trabajo y quehaceres cotidianos y todo en general, Cantos de Sirena me recordó bastante a Walden de Thoreau. Climáticamente, geográficamente, culturalmente, este libro no tiene nada que ver con este, pero sí que coinciden en esa salida de un mundo alienante, acelerado, industrializado, lleno, rebosante de cosas innecesarias. Tanto Sarmian Clift como Thoreau regresan a lo crudo, regresan a lo básico y descubren o nos hacen descubrir lo intensa que puede llegar a ser la vida si le quitamos todo lo superfluo. Sigo creyendo que la vida de ciudad y particularmente en un piso, con sus limitaciones psicológicas y la necesidad de estar siempre bajo la supervisión de un adulto, no es buena para los niños. Ni toda la educación progresista del mundo ni todos los juguetes de parvulario y kits de manualidades astutamente diseñados pueden compensar la pérdida del derecho elemental de un niño de hacer sus propios descubrimientos. Me entristecía que a los 7 años Martin pudiera darme una explicación lúcida e interesante del ciclo de la vida de un árbol, pero que no supiera cómo trepar a uno. Trepar a los árboles no está admitido en Kensington Gardens. En Londres había sido sencillo decir que no quería que mis hijos se convirtieran en unos hiperestimulados, hipersofisticados e hipereducados productos de asfalto y las zonas de juego. Mi propia infancia en Australia había sido silvestrada y libre, y aunque no recordaba los detalles y los nombres de los juegos de entonces, no había olvidado el saber que venía entretejido en esos juegos, el conocimiento certero por parte de un niño libre de las ilimitadas posibilidades del cuerpo humano, de las ilimitadas aspiraciones del alma. Y más adelante, en la página 282, es curioso y en cierto modo un triunfo que hayamos vivido todo este año en Grecia, los 4, con lo mismo que gastamos solo en las vacaciones del año pasado. Sarmian Clift y su familia se acostumbraron a la vida griega, se acomodaron a ella en cierto modo. Es una transformación, una estancia hermosísimamente narrada en este libro que evidentemente os recomiendo, si no, no estaría haciendo este vídeo. Y un año después, estando Sarmian embarazada de su tercer hijo, Jason o Jason, no lo sé muy bien, se mudaron a otra isla del Egeo, pero mucho más cerca de la propia Grecia, al sur del Peloponeso, y esa isla se llamaba Hydra. Y allí vivieron unos 9 años, más o menos. ¿Por qué se fueron allí? Probablemente porque en esa isla ya había una comunidad de escritores y artistas y poetas provenientes sobre todo de países angloparlantes y por lo tanto ellos podrían encajar un poco mejor allí. La estancia en Hydra la narra Sarmian Clift en este otro libro, Peel Me a Lotus, Pélame un loto, título que en castellano no suena idealmente bien y tal vez por eso es por lo que Gato Pardo editó este libro
con el título Los buscadores de loto, que evidentemente hace referencia al episodio de los lotófagos en la Odisea de Homero. De hecho, esta confluencia de artistas en la isla griega de Hidra, entre los que también estuvo Leonard Cohen, hablaré ahora de eso, generó de puertas afuera una imagen ligeramente distorsionada de lo que estaba sucediendo allí realmente. Es decir, la mayoría de la gente que escuchó hablar de aquella isla en aquella época lo que se imaginaba es una colonia de hippies viviendo una fiesta orgiástica perpetua, lleno de alcohol y drogas y todo lo que nos podamos imaginar. Una imagen que también nos podría llevar a pensar en la isla de los lotófagos, una isla donde reinaban la apatía y el olvido y una especie de huida de la responsabilidad social, por llamarlo de alguna forma. De ahí el título del libro, Los buscadores de loto o Pélame un loto. Y centrándonos en concreto en uno de ellos, en Leonard Cohen, en aquella época estaba viviendo una especie de depresión, así que Marianne, su novia, a la que más tarde cuando se separaran le compondría la famosa canción So Long, Marianne, le regaló una guitarra para animarlo. Pero Leonard Cohen no había llegado a Hydra como músico, sino como poeta. Él de aquella no pensaba hacer carrera como músico, él lo que quería era hacer una carrera como poeta, como escritor. Lo que pasa es que, aunque algún poemario suyo había llegado a tener muy buenas críticas, lo que viene a ser su carrera no había llegado a remontar el vuelo. Y hablando de remontar el vuelo, precisamente fue un día que Leonard Cohen estaba observando un pájaro que se había posado en un cable de telefonía que acababan de instalar en la isla hacía poco tiempo. Bueno, viendo a ese pájaro se le ocurrió una canción con la que estrenar su nueva guitarra. La canción se titula Bird on a Wire, pájaro en un cable. Tampoco es que se haya comido mucho la cabeza con eso. Y sus 3 primeros versos son estos. Como un pájaro sobre un cable, como un borracho en un coro de medianoche, he intentado, en mi camino, ser libre. Son versos que precisamente nos recuerdan a esas personas que estaban en la isla de Hydra, que habían dejado atrás sus países estancados en un provincialismo rígido y asfixiante que no les permitía expresarse como ellos deseaban, y que llegaron a Hydra buscando esa libertad de expresión. Es una canción preciosa. Os recomiendo escucharla. De hecho, os pondré el enlace a la canción en la parte inferior del vídeo. Si no me acuerdo, por favor, recordádmelo en los comentarios. Y la versión que os recomiendo en concreto es una que canta Leonard Cohen en Londres en 2008, porque además de un par de solos de saxo y de guitarra que merece la pena escuchar, de fondo se puede escuchar esa especie de trémolo rasgueado típico del buzuki griego, que es una especie de guiño a ese despertar musical que tuvo Leonard Cohen cuando estaba en Hydra. De hecho, Leonard Cohen decía que solía iniciar sus conciertos con esa canción en concreto porque fue en Grecia, en esas veladas nocturnas, donde también estaba Charmian Clift, donde él inició su carrera como músico. Sobre la vida en aquella época en la isla de Hydra, también hay otra novela en la que aparecen Charmian Clift, Leonard Cohen y todos los artistas que vivieron allí durante esa temporada, y que se llama El Teatro de los Sueños. Está escrita por Polly Samson, que es la mujer de David Gilmour, por cierto, el de Pink Floyd. De hecho, Polly Samson escribió muchas de las letras de las canciones famosas de Pink Floyd, y es también quien escribió las introducciones a estos 2 libros en inglés, en la versión inglesa de Charmian Clift. Aunque sobre la novela El Teatro de los Sueños no os puedo hablar porque no la leí. Imagino que será una visión relativamente romantizada de lo que sucedía en aquella época. Y quiero incidir en que imagino, que no lo sé, porque hasta donde yo sí sé, Polly Samson es una estudiosa seria de la vida de Charmian Clift y de todo su entorno. De hecho, creo que llegó a comprar la casa de Charmian Clift en Hydra. Creo, no lo sé, tendría que comprobarlo. Pero si es una amante de la vida de Charmian Clift, es fácil que lo hubiera hecho.
Y para no enrollarme mucho más con el tema de los buscadores de loto, lo que voy a hacer ahora es finalizar contándoos una anécdota que cuenta Charmian en este libro y que gracias a los prodigios de la civilización moderna, concretamente gracias a los prodigios de YouTube, podremos complementar con unas imágenes de archivo a las que las personas que leyeron este libro cuando se publicó no tenían acceso. Durante la estancia en Hydra llegó el cine. Y no me refiero con que construyeran allí una sala de cine como en Cinema Paradiso. Me refiero a que llegó un equipo de producción cinematográfica a rodar una película. Imaginaos esa invasión repentina por parte del mundo moderno, con todas sus prisas y sus aparatos, y técnicos corriendo de un lado para otro y cambiando las cosas de sitio y levantando decorados y poniendo esos focos gigantescos. Todo eso se cuenta de forma muy divertida aquí dentro. Pero también se menciona que la familia, es decir, Charmian y George y Martin y Shane y Jason, hacen cameos dentro de la película. Esa película se tituló The Island of Love, la isla del amor, y a Charmian podemos verla aquí, en el centro de la imagen, detrás de la novia y con sombrero. Y George Johnston, el marido, está detrás de ella a la derecha. Se ve mejor a sus hijos, a Martin y a Shane, que tienen esta toma solo para ellos, y justo después aparece el tercer hijo, Jason, con su amiga Evangelina. Y la banda sonora, evidentemente, incluye canciones de Leonard Cohen. Ambos libros, Cantos de Sirena y Los Buscadores de Loto, están plagados de aspectos de la vida griega en aquellas islas y en aquellos años. Los rituales en las bodas y en los funerales, el machismo, la menopausia, que liberaba a las mujeres precisamente de este machismo, la falta de privacidad, porque a Charmian se le metía a la gente en casa sin avisar. Es decir, vosotros imaginaos que estáis en vuestra casa y os vais a la cocina pues porque os apetece un vaso de agua. Y allí encontráis a una señora a la que no conocéis de nada preparando un caldo de pollo, por ejemplo. Pues cosas así. En estos libros hay una anécdota detrás de otra, cada cual más divertida, y entre una y otra Charmian trata temas de lo más variado, como el conflicto entre la maternidad y la creación artística, la mirada sobre lo exótico en contraposición a lo colonialista, y surcando los dos libros se puede entender el mito del paraíso perdido en la experiencia del expatriado. Después de 10 años viviendo en las islas griegas, en 1964 Charmian y su familia regresaron a Australia. ¿Por qué? Ahí ya me faltan datos, me falta alguna lectura. Creo que George había empeorado bastante de salud, se ve que le sentaba mal la tremenda humedad que había en las casas griegas, así que ahorró y se fue para Australia, el primero, y luego lo siguieron Charmian y los hijos. Además, los hijos empezaban a tener una edad en la que tenían que ir pensando en los estudios reglados y en la universidad y en hacer carrera de alguna forma. Porque por mucho que Charmian admirase la valentía de los pescadores de esponjas, no creo que estuviera de acuerdo con que su hijo Martin terminara convirtiéndose en uno de ellos, o que su hija Shane tuviera que hacer la vida casándose con un griego isleño y esperando a que llegara la menopausia para poder liberarse como mujer, o que Jason terminara convirtiéndose en un bohemio que se dedicaba a mirar pájaros posados en cables para componer canciones. No suele ser eso, por lo general, lo que una madre desea para sus hijos. En Australia no les fue mal desde un punto de vista profesional. Y cuando digo que no les fue mal, me refiero a no les fue mal en el sentido de no irle mal a un escritor. Para un escritor, irle bien significa tener un lugar donde caerse muerto. Y ya está. Pero digo que les fue bien solo profesionalmente, solo en ese ámbito. La salud de George empeoró. George y Charmian se separaron, fundamentalmente por temas de alcoholismo, porque George había empezado a beber demasiado y Charmian no estaba dispuesta a lidiar con la vida que se vive junto a un alcohólico. Aunque la propia Charmian empezó a beber demasiado también y además cayó en una depresión de caballo. A esa depresión no le ayudó el hecho de que George escribiera un libro donde narraba todas las veces que le había puesto los cuernos a Charmian durante aquellos 10 años que habían vivido en las islas griegas. Justo la noche antes de que se publicase ese libro, Charmian se tomó los somníferos. Un año después de la muerte de Charmian, que fue 5 años después de regresar de Hydra, muere George. Shane, la hija, muy joven,
se suicidó 4 años después. Martin llegó a vivir 40 y pocos años y también murió por temas de alcoholismo. Pero para no acabar este vídeo con la parte trágica, vamos a volver al lugar que convirtió a Charmian en una sirena cuyo canto nos da vida a nosotros. Esto que voy a leer es un fragmento de Los buscadores de loto. Nunca se ha conseguido nada mediante la resignación o la desesperanza. Ninguna circunstancia ha mejorado por la mera voluntad de soportarla o someterse a ella. En contra de toda razón, me encuentro echando un furtivo vistazo hacia otra de mis paradas de postas en la carrera de la vida. Cuando los nuevos manuscritos estén terminados. Hace demasiado calor para dormir, dice George. Vamos a bañarnos. Juntos, salimos de puntillas de la casa a oscuras, recorremos las callejuelas donde acechan los gatos, y luego el paseo marítimo dormido, y tomamos el sendero del acantilado hasta llegar a la higuera. En silencio, descendemos hasta el agua oscura. En silencio, dejamos nuestro pálido y arrugado montón de ropa. En silencio nos deslizamos en la seda mojada y negra, donde las estrellas salobres despiertan con el más leve movimiento e inciden en nuestra desnudez. Se aferran a ella y dibujan lentos senderos desde nuestra piel, desde el pecho y el pie y las yemas de los dedos, que se mueven de nuevo con asombro y deleite, maravillados por la obra de la noche y el mar.